Félix Luna López. Éramos empresarios ahí del área de bares, ahí en el centro de la ciudad. Teníamos varios bares, 5. Teníamos el Venado, Gallo Giro, La Comida, el Cordobés, el Tío Juan y el Ramín. Bueno, yo empecé desde los 12 años, empecé a ir ahí porque mi papá tenía una lonchería y él tenía un bar que apenas estaba empezando a despegar. Entonces yo cuando salía de la secundaria me iba ahí a acompañarlo ahí en la lonchería. Ahí fue donde empecé yo a ver pues lo que era la vida en el centro de la ciudad, porque era algo pues muy diferente, muy nuevo para todos. Era pues ¿cómo explicarlo? Era un emporio, era muchísima gente en las calles, muchísimo turismo que venía, muchos negocios. En las calles tenían uno que ir y cuidando de no golpearse con las demás personas, porque era muchísima gente. Y pues yo a mi edad, pues eso se me hacía algo como estar en otro mundo. ¿Usted es de Mexicali? Aquí nací. Mi papá es de Zacatecas, era de Zacatecas, perdón, y mi mamá de Sinaloa. Pero aquí se conocieron, aquí eran migrantes aquí. En aquel entonces no había tantas oportunidades como hay ahorita, no había mercados. La gente se surtía de cada Estados Unidos porque no había productos mexicanos que vinieran, que nos surtieran. Entonces todo se concentraba ahí en el centro. Yo recuerdo que en los ejidos no había mercados tampoco, entonces el domingo, aparte del movimiento normal que había de la gente que iba ahí, porque ahí estaba la yarda, que ahora vendría siendo el antecedente de la central de abastos. Ahí se surtía la gente, toda la gente iba ahí, venía la gente de los ejidos. Era como si fuera el paseo familiar, venía la familia completa, en las mañanas compraban el mandado de la semana, después iban a comer, luego se iban al cine, y mientras iban al cine los maridos iban a los bares a tomarse una cerveza y a buscar a los amigos, pero había mucho movimiento que ya no hay ahora. Había muchos negocios, que yo recuerdo no había locales desocupados en aquel entonces. Venía mucha gente de turistas de Estados Unidos, porque en aquel entonces los bares presentaban variedades, que ya tampoco ya no se hace ahora. Pues había un poco más de libertad también en la calle, porque no había tanto vandalismo, no había tanto ratero de quien tuviera uno que estarse cuidando, así que pues la vida era día y noche, era en la madrugada y todavía había puestos de revistas, borderos, pues los negocios funcionando, y ya pues eso se acabó, ya no. Si acaso encuentra uno restaurantes abiertos y uno que otro nada más, y la botica. La verdad fueron decisiones políticas que pues puede uno considerar en su momento que fueron acertadas, pero a largo plazo no. Aquí nos afectaron siempre muchas crisis económicas recurrentes. Por ejemplo, cuando hubo el problema de la salinidad en el río Colorado, pues la economía se vino para abajo, porque aquí Mexicali no era industrial, era solamente vivíamos de lo que se generaba en el campo, era agrícola. Eso vino a bajar. Después vinieron las crisis económicas que había de cada sexenio, y para abajo, pero todo resurgía. Pero cuando hubo el cambio de gobierno, que entró la primera administración panista, pues yo fui uno de los contentos, porque dije, yo van a venir a corregir todas las fallas que había, pero vinieron con una
una política muy recaudatoria, entonces cambiaron ciertas leyes que afectaron a todos, incluido a mí, a mi familia, y vinieron con una visión no legal sino moralista. Entonces empezaron a restringir las mujeres que trabajaban en los bares. No se daban cuenta que toda la economía que se giraba allí alrededor se venía sobre ellas. Ellas generaban negocios, tiendas de ropa, restaurantes, salones de belleza, taxis, músicos, la vida de los bares, y ya los bares pues generaban otro tipo de negocio que les surtían servicios a ellos. Entonces, al empezar ellos a restringirlas, pues la cadenita se fue rompiendo y en 4 años el centro de la ciudad ya era un cascarón. Pasaba uno por las calles y muchos locales vacíos, edificios abandonados. Y pues todavía no se ha corregido eso, porque pues han sido vistos como el mayor de los males. El centro de la ciudad se dividió en dos. Desaparecieron la vida nocturna que había en la zona del Altamirano y se vino para acá a la zona de la Morelos, Suazua, Lerdo. Ahí fue donde se concentró más, pero ya no se volvió a levantar. Entonces, los bares generaban mucho movimiento, vida para todos. Al tomar las decisiones de que ya no querían que las mujeres trabajaran en los bares, pues todo eso se vino abajo. Entonces, ¿cómo lo diría? Se generó de que ahora esas mujeres que ganaban dinero con la ficha y bailando, tuvieran que irse a la prostitución, y se suponía que eso era lo que estaban combatiendo. Entonces, ahora todas las mujeres las ve uno en la calle, buscando su clientela, y alrededor de ellas ahora, la mayoría se han hecho drogadictas, alrededor de ellas andan los rateros, andan los que venden la droga, andan así, pues entonces todo eso ha ido bajando la calidad de vida del centro, porque ahí en el centro mucha gente considera que es nada más la vida de las cantinas, pero en cada manzana alrededor son negocios, pero en la parte en medio vive gente que pues han sido los habitantes tradicionales. Hay casas, hay casas de renta, hay lo que le llaman hoteles, pero que son hoteles de renta, pues que no son para ocuparse un día, sino viven por meses, ahí pagan por mes. Entonces mucha gente vive ahí y a todos ellos se les ha ido mermando su calidad de vida. Es muy diferente a lo que era el centro de la ciudad, a lo que era el pueblo, que llamábamos el pueblo. O sea, cuando empezamos a ver todos esos cambios, se nos ocurrió a un grupo de comerciantes pues formar una asociación. Primero la presidió mi papá, después Jorge T. Rivero, y cuando fue la primera administración municipal del PAN, ya pues se vino otra oleada de represión. Entonces formamos otra, ya fue cuando me tocó a mí. Me tocó, tratamos de mejorar un poco las cosas, pero pues no había la voluntad política. Proponíamos, por ejemplo, el mejoramiento de la zona centro, con mejoramiento de los locales, proponíamos grupos de ayuda, por ejemplo, como para las muchachas. Empezamos a formarlas en una asociación que ahí fue donde intervino Tamayo, ahí le tocó, y empezamos a estar proponiendo cambios. Cuando se vino la ley de alcoholes, nos tocó participar por parte de la Cámara de Comercio para la elaboración de la ley y del reglamento, pero pues
Sí se han logrado cosas, pero no en la medida en que se ve. Como le digo, yo empecé desde los 12 años a asistir al centro de la ciudad, pero a los 15 fue cuando yo empecé ya a trabajar en el bar con mi papá. Tenía un permiso de la Secretaría del Trabajo. Entonces, ahí me tocó convivir con las mujeres. Pues, cuando miraban chamaco, me cuidaban, me aconsejaban, pues me trataban como si fuera parte de su familia. Y yo me acostumbré a verlas así. Pues miraba pues, las injusticias porque ellas eran la caja chica del gobierno. Los policías les pedían dinero, el municipio les pedía dinero. Se había formado, cuando estaba el licenciado Milton Castellanos, se había formado el Instituto de la Mujer, que según eso era para hacerles los exámenes médicos a las mujeres que se dedicaban a la prostitución, pero les daban clases de actividades pues para que pudieran ganarse la vida en otra cosa. Entonces, cuando ya cambió la administración, no estoy en contra del PAN, como le digo, yo era uno de los contentos con que entrara el PAN, pero cuando se vino esa, dejó de ser lo que era y se convirtió nada más en recaudatorio. Entonces mirábamos toda esa parte de abusos que había contra ellos, entonces buscábamos cómo se les pudiera ayudar, cómo ella pudiera intervenir en apoyarlas. Empezábamos, me recuerdo, la primera cosa era de hacer un fondo para hacer compras en común para ellas mismas. Me acuerdo que lo primero que ellas aprovecharon fue cuando ese dinero que recaudaban, compraban coolers, los compraban directamente con un fabricante y se lo rifaban entre ellas hasta que les fuera tocando. Pero pues el problema ya después fue cómo ayudarlas jurídicamente. Ahí es donde ya no pudimos, porque como nunca ha sido prohibida la prostitución aquí en México, se le llevaban detenidas con cualquier pretexto, a veces por el solo hecho de andar en la calle, nomás por eso. A mí me tocó ir una vez a recoger a una que iba cuando ya pagué la multa y me dijo, espérate, deja llevarme mis cosas. Era la bolsa del mandado, la agarraron saliendo del mercado, pero como sabían que trabajaba en bar, así se la llevaron. Decía, pero yo no estoy trabajando, pues de todos modos. Entonces, pues era una serie de injusticias que buscábamos combatirlas, pues por el solo hecho de ser un ser humano, se merecían más respeto, más garantías, que es lo que está haciendo Covina ahora, pues, buscar darles esa igualdad con los derechos humanos. Había una señora que tenía cáncer y yo cuando empecé a darme cuenta era porque miraba que las demás compañeras la apoyaban mucho, pero yo no sabía por qué, pues no le decían a todos, pues todos la cuidaban. Si por ejemplo alguien le invitaba una cerveza, las otras llegaban y se la tomaban para que ella no tomara, pero sí ganara esa comisión. Entonces ya después dijeron, no, pues es que tiene cáncer, ya era muy avanzado, y lo notamos por el olor, ya era mucho el olor. Entonces le decíamos que por qué no dejaba de trabajar, que se quedara en su casa. No, dijo, me acuerdo que dijo, tengo 12 hijos. Digo, ¿quién los va a mantener? Bueno, pero ¿habrá alguna curación que te puedan hacer? Sí, pero mientras, ¿qué van a comer? Dijo. Y pues la verdad me quedó muy, muy grabado eso. Y así como eso fueron muchos. Pues por lo pronto empezaría con ese respeto a ellas, porque como le digo, son seres humanos que buscan ganarse la vida y de una manera, pues a como debía entender la vida, porque la gran mayoría de las que he conocido han sido mujeres que no tienen estudios, que son cabeza de familia, que tienen muchos hijos. La mayoría tienen en común que son mujeres abandonadas. Bueno, de hecho así fue como empezó ese trabajo de ellas aquí. Fue cuando vinieron para la Segunda Guerra Mundial,
según lo que me platicaban, se venían las familias de migrantes, pero ellos pasaban y ellas se quedaban aquí. Entonces el modo que tenían era irse a la cantina a bailar con los clientes. Permitiría que se volviera a hacer ese trabajo porque una cosa era que ganaban el sueldo acompañando a una persona a tomarse una cerveza y cobrándole por bailar con ellos, a que ahora tener que ir a la prostitución. Cuando estaba, bueno, disculpen, no me acuerdo exactamente quién es el presidente municipal, hicieron un estudio, servicios médicos municipales, y ahí nos reconocieron que el 87% de las mujeres que trabajaban en bares no practicaban la prostitución de forma continua. Era solamente en casos especiales cuando les curaba el dinero. La mayoría ganaban el dinero, así como le digo, bailando y conviviendo con los clientes. De ese 13% que quedaba, solamente el 5% sí practicaba la prostitución como principio, como actividad principal. Las demás eran meseras y eran cantineras. Entonces, a pesar de eso, pues implementaron toda una serie de cosas que no. Pues entonces, lo que yo cambiaría es reconocerles su trabajo, reconocerles sus derechos humanos y laborales, y pues buscar el modo de incluirlas tanto en la seguridad social, porque pues no tienen acceso a servicios médicos. Ahora, eso fue una de las pocas cosas que conseguimos, que las incluyeran en Seguro Popular, pero en forma gratuita, pero ya ahora creo que ya les cobran otra vez. Pero de ahí en fuera no tienen ninguna prestación de nada, ni ninguna seguridad de nada. Como empresarios del centro histórico, ¿a qué problemas se enfrentan o se enfrentaban para el desarrollo de esa área de la ciudad? La presión policíaca. Ese era la principal problema que teníamos, porque pues siempre lo han dicho los policías, el trabajar en el centro de la ciudad es un premio para ellos, o lo era hasta hace poco. Cuando los castigaban los mandaban a trabajar en las orillas de la ciudad, pero trabajar en el centro era un premio porque había más mordidas. Entonces ellos llegaban y era extorsionar gente. Si miraban un carro estacionado, pues ellos lo recordaban, para que cuando hacían su rondín, si ese carro lo miraban ya circulando, lo paraban, porque sabían o se imaginaban ellos que estaba en una cantina el conductor, y iba a traer viento alcohólico, le iban a bajar con una cantidad. A las mujeres igual, les cobran una cuota por dejarlas trabajar. Creo que ahorita les cobran, creo que 100 pesos diarios, algo así. Empezó a haber mucho ratero. Entonces ahí también fue otro negocio, porque si alguien se quejaba y agarraban al ratero, cuando ya la persona se iba, el ratero les daba el dinero o les daba lo que habían robado y ya, seguían por su lado. O a veces así lo hacían, desde antes de que se quejaran, iban y le daban a la policía lo que habían robado, la cartera o lo que fuera, así ya no les encontraban nada. Pues era una serie de cosas que todo eso fue corriendo, la gente fue perjudicando. Cuando pusieron la disposición de que si no podía haber una mujer en un bar si no traía tarjeta sanitaria, entonces les decíamos, bueno, pero hay muchas mujeres que vienen a divertirse, que vienen con sus parejas, o que trabajan en alguna fábrica o algo y vienen a divertirse, vienen a bailar. ¿Qué pasa con ellas? No, pues. Entonces un día dio un caso de que de ahí de conmigo sacaron una pareja y subieron a la señora en una
Sí, de esas estacas, un troque de esas estacas, y para llevársela detenida. Entonces el señor les decía, pero es que es mi mujer. No, pero no trae tarjeta, no trae tarjeta. Entonces me decía a mí, pues haga usted algo. Pues yo qué voy a hacer, le digo, es que con ellos no se puede razonar. Y es que nosotros venimos de Stockton, no sé dónde, venimos a divertirnos. Y dice, pero ahí la llevan detenida. Pues sí. Y ahí va el señor, ahí se miraba hasta grotesco, el señor con carro del año, persiguiendo la camioneta, ¿no? Porque vieron todo el circuito ahí, y todavía tenían que ir a pagar una multa. Digo, son cosas que por más buena voluntad que tengan los comerciantes, pues no se puede combatir con eso. Sí, como le digo, es una cadena. Si se rompe un eslabón de la cadena, todos se afectan. Todos se afectan. De por sí, de manera natural tenía que bajar, porque antes todo el comercio se concentraba en el centro de la ciudad. Cuando empezaron a abrirse las plazas comerciales, pues era lógico que ya la gente que venía de lejos ya no iba a tener que ir hasta allá, pero había muchos otros negocios que sí se quedaron ahí, y pues no, ya no tuvieron mercado. Pues yo lo que veo es que el centro de la ciudad necesita un apoyo del gobierno, porque, por ejemplo, aquí Mexicali no es una ciudad turística porque no tenemos atractivos turísticos, no tenemos ni edificios emblemáticos, no tenemos ni atracciones turísticas, nada que motive a alguien a que venga de lejos a ver. Por ejemplo, las corridas de toros ya se ha hecho, si acaso, de forma muy esporádica. No hay nada que atraiga a la gente. Entonces, el mejoramiento que están queriendo hacer está bien, pero hay que planear cómo se va a hacer, porque pues a veces las obras perjudican más que lo que ayudan, como ahorita el arreglo ese que hicieron ahí en Catedral. Pues ya los comerciantes ya están cerrando, porque no se planeó bien pues cómo hacerlo. Entonces, pues se necesita un plan que aparte de dinero se le meta voluntad y se le meta el consenso, un consenso de todos los comerciantes. ¿Quiénes tienen ¿Qué rumbo le quieren dar al centro de la ciudad? ¿Quiénes tendrían que estar involucrados en este plan? ¿Consenso de quiénes? Entre comerciantes y autoridades. Autoridades. Sí, porque hay que definir primero el rumbo que se le quiere dar al centro de la ciudad. ¿Qué quieren hacer con el centro? ¿Qué tipo de negocios se quieren ahí? ¿Qué se va a hacer para apoyar a la gente que vive ahí? Tal vez llevar oficinas de gobierno, trasladarlas ahí. No sé, otras cosas que sean polos de desarrollo. Hace falta ahí servicios médicos, alguna clínica del Seguro Social o alguna clínica del Seguro Popular, algo que atraiga a la gente a esa zona. Si ya no se quiere bares, bueno, ¿qué van a hacer? ¿A dónde le van a poner toda esa gente y toda esa economía que se genera ahí? ¿Qué se va a hacer? Entonces lo primero es definir el rumbo y luego cómo se haría. Pues ya la verdad el único lugar que me gusta visitar en el centro histórico es donde tenía yo mis negocios, nomás por la nostalgia, pero no hay más que si acaso ir un rato, pararse uno ahí en la Plaza del Mariachi a oír la música un ratito, pero pues ¿qué más? No, pues la verdad, como disgustarme no me disgusta nada, me disgusta en general por la situación, pero en un lugar específico no. Mire, por ejemplo, le achacan a los bares, pero hay leyes y hay reglamentos. Entonces, mientras se acaten los reglamentos, no tiene por qué considerarse como si fuera un negocio malsano o que va a pervertir o algo, mientras se sigan las reglas. Entonces, ahí nada más es cosa de buscar
tal vez capacitación a los dueños, porque pues, muchos teníamos una visión muy reducida. Yo me acostumbré pues a que el negocio era tener mujeres que entretuvieran a los clientes. Tal vez sea necesario cambiarlo, pero los negocios que no funcionan así están orientados a la juventud, pero la demás gente, ¿qué van a hacer? Ahorita los bares que hay están orientados hacia la juventud y las demás personas, ¿por qué? ¿Cuál gente de mi edad, qué otra diversión podemos tener? Si no es a convivir, buscar amistades y tener con quien reunirse uno, porque pues, no era nada más la prostitución en los bares. Entonces, en Estados Unidos, en San Diego, yo tengo entendido que una vez nos invitaban a visitar una zona que se rehabilitó en San Diego. Era una zona que había, ¿cómo se llama?, bodegas, pues era lo más pobre que había ahí. Entonces el gobierno se puso en contacto con todos los comerciantes, principalmente los de los bares, que eran lugares de mala muerte, lo que se puede llamar así, que eran bares de obreros y de estibadores, creo, algo así, que eran muchos pleitos y todo. Según eso, tumbaron el área de bodegas y le dieron todos los terrenos a desarrolladores que hicieron edificios de lujo. Se arregló toda la zona y a los de los bares les dieron capacitación para que le dieran otro giro a su negocio. Siguieron siendo bares, pero ya, por ejemplo, con comida, orientado a otro tipo de clientela. El trabajo y el servicio iba a ser diferente, y los obligaron a subir los precios, no para que no vendieran, sino para que tuvieran más utilidad, pudieran pagar más impuestos. Entonces la clientela que tenían, esa se fue, y llegó clientela de más poder adquisitivo. Pero ahí hubo la capacidad del gobierno de preverlo y de capacitar a la gente. Ahí intervino, o sea, la invitación que nos hicieron fue por parte de una oficina de turismo de California, para que fuéramos a ver eso. Yo no pude asistir, pero los compañeros que fueron sí me comentaron que estaba muy bien, muy bonita la zona. Y la verdad no sabría decirle dónde es porque pues no fui, pues, pero a la explicación que me dieron, ese fue el avance. Se mejoró la ciudad, se mejoró la zona, se mejoraron los negocios. Aquí haría falta algo parecido.